Nos encontramos ya en la última jornada de campaña electoral en Andalucía y entramos ya en una serie de horas claves para la decisión de voto de cada uno de los andaluces, de los más de 6 millones de andaluces que están llamados a las urnas este domingo. Por eso la campaña en redes, en medios, incluso en la calle, se vuelve decisiva. Y por esa razón nos traemos hoy en la Diana a un experto en comunicación política para hablar sobre las campañas electorales desde el punto de vista de las estrategias políticas. Hoy nos acompaña Francisco Javier Paniagua, que es experto en comunicación. Ha trabajado durante más de 20 años en comunicación política y lleva llevando campañas electorales desde 1999. Bienvenido, profesor. Hola, muchas gracias a vosotros por la invitación. Pues no lo he dicho porque además es profesor de la Universidad de Málaga, lo que además significa que ha sido profesor mío, así que esto nos deja en una posición un poco rara. Bueno, ya ha terminado, ¿no? Esa etapa. Claro. Yo en algún momento lo llamaré como Pani, ¿vale? Porque es como lo conocemos en la facultad, así que para que lo tenga claro la audiencia. La Diana, análisis desde el sur con Samuel Saborido. ¿Cómo se prepara una campaña política? ¿Desde cuándo se empieza a preparar una campaña electoral? Bueno, yo creo que las campañas no terminan. Se supone que terminan cuando se sacan los resultados de las urnas y conocemos el escrutinio y luego los resultados finales, pero al día siguiente ya está empezando la otra campaña electoral. O sea que para comenzar diría que no terminan. ¿Cómo se preparan? Bueno, pues normalmente lo primero de todo hay un trabajo hacia adentro en cuanto se constituyen los comités electorales. Creo que cada vez antes, aunque no lo exteriorizan las formaciones políticas, pero igualmente creo que a veces parece que es tarde cuando luego ya empezamos a visualizar esas acciones de campaña. Lo primero de todo, creo que hay que hacer un trabajo importante hacia adentro bueno, me debería decir que casi un diagnóstico y luego un DAFO para conocer cómo está por dentro la formación política en todos los sentidos y manejando datos externos como pueden ser las encuestas, pero también manejando datos internos para ver qué capacidad de movilización va a tener un partido político, porque la movilización de hoy es verdad que no es la movilización de antes, pero las campañas se trata de crear opinión, formar opinión, entre otros aspectos, de lo que sea, de una vaca o de una canción o de cualquier caso una propuesta política. Pero lo primero de todo es que hacer un diagnóstico hasta dentro, un debate interno importante y cruzar esa información con la información que luego tienes de la calle, ¿no? Tanto de encuestas como de el feedback cuando empiezas a ir por la calle, si te aplauden, te insultan o que te dicen, hasta la imagen que estás proyectando en medios de comunicación, en redes sociales, y a partir de ahí decidir cuáles son los temas claves de la campaña, los canales que vas a utilizar y otra mucha estrategia. Y para eso también hace falta medir cómo andan de money. Claro. O sea, si Juanma Moreno, que es el que tiene más tiempo para preparar la campaña, aunque bueno, todos ya sabían que este año había elecciones, la cosa era la fecha. Pero cuando Juanma Moreno el 23 de marzo nos dice a todos los andaluces que convoca elecciones, podemos calcular que él ya, a inicios de marzo, ya está preparando con su gente la campaña electoral. Bueno, el presidente o presidenta de cualquier gobierno, no en los ayuntamientos, pero sí en las demás, sí que tienen la potestad de elegir la fecha. Y de marcar los tiempos que tiene, con lo cual se presupone que cuando lo decide ya tiene algunas cosas en marcha. Igual la canción ya la tenía escrita, igual estaba grabada, aunque nos hayamos enterado en los 2 últimos días de campaña, bueno, se haya confirmado que los 2 últimos de campaña que era su voz. Depende. Y no es lo mismo también afrontar una campaña cuando estás en el gobierno y cuando estás en la oposición. Porque además cuentas con unos recursos humanos que pueden ser los mismos o no, porque el que está en la institución se tiene que dedicar a la institución, aunque tenga media cabeza en la campaña electoral. Claro. ¿Y las campañas sirven? O sea, ¿hasta qué punto moviliza y decide el voto una campaña electoral? ¿O hasta qué punto cuando Juanma Moreno nos dijo hay elecciones, la gente ya tenía claro lo que iba a hacer? Se ha roto un poco ese esquema, pero no del todo. Yo soy muy fan y lo haré una vez más después de estas elecciones,
aunque ya para consumo interno, porque no, de momento no me planteo trabajar en campaña, al menos hasta ahora, esta no estoy muy implicado, de vez en cuando alguna llamada de teléfono, pero no sé, yo después de estas haré lo que hago siempre, me miraré el post electoral del CIS, en el que, partiendo de la ciencia, de los datos, pues uno puede hacerse una idea de para qué sirven las campañas. Normalmente un 60% del electorado tiene decidido a quién si va a ir a votar o no, y a quién 6 meses antes. Claro. Un 60 o más. Y luego hay acontecimientos que marcan las campañas. Aquí hemos tenido acontecimientos que han marcado esta. La crisis de los cribados, las inundaciones, el accidente ferroviario. Hay momentos que marcan las campañas. Claro, incluso durante la campaña ha irrumpido el fallecimiento de 2 guardias civiles en actos de servicio. Exacto, también. Añadir temas, eso es lo que los expertos llaman los temas de contexto. Son temas que no están en tu guión cuando vas a convocar elecciones, pero que se convierten en temas de debate en la campaña. Y a unos les puede venir mejor, a otros no, y lo hemos visto estos días. Pero las campañas sí que sirven para movilizar. Yo no estoy de acuerdo. El otro día, es verdad que los argumentos que yo trabajé entonces a lo mejor no los repetiría hoy al 100% con el mismo peso, pero no estoy de acuerdo con las palabras que decía el presidente el otro día en el primer debate. Creo que dejó caer en alguna entrevista o en rueda de prensa, no lo sé, que dijo aquello de que el debate no sirve para mucho. El debate moviliza, poco. Hay años que ha movilizado un 3, un 5, hay veces que ha movilizado un 10. La participación no quiere decir que todo vaya a un mismo color político luego en el resultado, pero moviliza, refuerza imagen, claro, por eso pues la mayoría se dirigen y hacen monólogos y se dirigen a sus públicos, a sus audiencias más directas o a quienes quieren dirigir, si quieren ampliar ese margen de cuota de público, pero refuerzan o generan rechazo. Normalmente es peor equivocarse. O sea, ponerse de lado es más fácil y tiene menos efecto que equivocarse en un debate, y sobre todo hoy en la era de los memes, y las redes sociales y demás. Justamente por esto último que has mencionado te quería preguntar, porque ¿hasta qué punto comunican los políticos para los suyos? Porque yo no veo a María Jesús Montero con potencial, ni mucho menos su campaña, para convencer a quien no sea de izquierdas. Tampoco veo a Manolo Gavira con capacidad para convencer a alguien que esté dudando de votar Adelante Andalucía o de votar a otro partido. ¿Hasta qué momento es simplemente un monólogo para los que casi están convencidos? ¿Y hasta qué punto es algo más transversal? Cada vez más se ha vuelto en los últimos años, si no un monólogo casi, en el sentido de que la gran mayoría de los mensajes van dirigidos a sus votantes, a los que tienes ahora, incluso los prestados, como le gusta decir al presidente de la Junta, y intentan reforzar para que no se vayan. Es una estrategia de comunicación muy centrada en que no se salga de ese camino, de ese sendero, ¿no? Y hoy que se puede segmentar cada vez más gracias a los medios digitales, las redes y demás, pues es más fácil. Obviamente, si te quedas ahí, tienes un problema, porque con una pequeña crisis en los últimos días o cualquier elemento durante la campaña que cale mucho en el mensaje porque venía de atrás, puede erosionar esa perfección o casi perfección de la estrategia. Uh-huh. Y aparte también luego está el juego que, a ver, es ilícito, pero jugar a desmovilizar a quien no te va a votar también forma parte del juego, de la estrategia. De ahí el alto índice de abstención en los últimos años, ¿no? Porque ha habido veces que la abstención ha sido muy alta por desgaste, porque la gente estaba quemada, y otras veces porque estando quemada se ha jugado a desgastarla para que no vayan a votar. O sea, eso no es nuevo, ya lo dijo un gurú malagueño de comunicación política en una jornada. Estaba yo en los años 90, estaba haciendo la tesis, y me acuerdo que dijo algo así como que los partidos piensan más en los votos que en los votantes. Claro, si piensas en el votante, estás pensando en las personas.
Si piensas en los votos, piensa en los votos que entran y en los que no entran y que por la ley DON te pueden dar la mayoría. Claro. Estaba yo pensando cuando estaba hablando contigo de preguntarte o no sobre si se toman en serio la comunicación, los políticos, porque durante las clases tú siempre dices que la gente normalmente no se la toma en serio, pero creo que los políticos concretamente sí. O sea, no hacen otra cosa que pensar en la comunicación. Hay de todo. A ti que te gusta mucho, hay por ahí algunas publicaciones muy interesantes. Yo me acuerdo de un libro que me regaló maestro, el profesor Jesús Timoteo. Hoy lo citaba en clase, en el tema de comunicación en crisis, en tu año seguramente igual. Tiene un libro que se llama Manual de Comunicación en las Organizaciones, publicado en la editorial Díez de Santos, y las primeras 40-50 páginas hace un resumen de la historia de la comunicación y el marketing político. Y el libro me encanta porque va explicando el que vive para la comunicación y el que vive para la acción y comunica las acciones. Es verdad que algunos comunican sin acción. No me estoy refiriendo a los ejemplos de estos días, solo que se me vienen a la cabeza algunos, ¿no? Está muy bien porque empieza el libro con Clinton, ¿vale? Y empieza simplificando cuáles eran los mensajes desde Clinton. El libro es del 2013, creo recordar, 2014, se queda en el 2012 y hace un estudio de los mensajes que comunican diferentes candidatos en Estados Unidos y en Europa. Y distingue entre el que es un estratega que solo se basa en la comunicación, y luego detrás hay poca acción, y luego está el que hay mucha acción, y luego el que le cuesta llevar la acción a la comunicación. Bueno, hay un modelo ideal que era el modelo Merkel en el libro, la canciller alemana, que pues era un poco el mixto. O sea, obviamente tienes que comunicar, pero tienes que comunicar acciones. Con algo, claro. ¿Cuántas veces nos dicen, haz esto? ¿Y de dónde lo saco? Me lo invento. O sea, no puedo. O sea, tienes que primero tomar la decisión, montar la estrategia y luego lo comunicas. Y hay veces que primero quieres comunicar algo que todavía no tienes hecho. Y luego pasa lo que pasa. Claro. Porque a veces funciona. Te iba a preguntar por la importancia de las redes, pero ya sabemos que es trascendental. Pero te quería preguntar por la campaña más cercana, la del tú a tú, la del estar en una mesa informativa, la de estar hablando con los vecinos y tal, que al final lo hacen todos los candidatos más o menos tiempo, o hablando más o hablando menos con la gente. Pues tú puedes estar en tu mesa, darle a tres que se te acerquen un flyer, hacerte una foto, hacerte un reel e irte a tu casa. Pero para la gente que lo hace, ¿hasta qué punto moviliza que tú vayas a la calle a hablar de propuestas con gente que igual te dice, pues eres del PSOE, Pedro Sánchez, ya sabe cómo siguen? ¿Hasta qué punto moviliza eso con lo arriesgado, entre comillas, que es? A ver, cuando tú, o sea, la mayoría de los manuales clasifican diferentes tipos de actos públicos, podríamos llamarles al gran meeting que conocemos, que últimamente es muy difícil llenar porque te arriesgas a pinchar y luego las cámaras son muy chivatas, aunque puedes acotar el plano con las cámaras. Tienen lo que llamamos encuentros con líderes de opinión. O sea, tú puedes, una formación política, aunque a lo mejor no tenga mucha afinidad con una organización social, una asociación de vecinos, o con una asociación de empresarios, si me voy a un partido de izquierda, se pueden reunir con ellos aunque no vayan a rascar ni un voto, pero pueden escuchar propuestas, algunas de las cuales, adaptándola a su línea, iba a decir línea editorial, a su línea ideológica, a su programa electoral, ¿por qué no? O sea, no sé, me puedo reunir con la Asociación de Autónomos o con la Asociación de Empresarios o con la Confederación de Empresarios o con un sindicato, aunque no sea mi votante predominante, pero sí que puedo tener idea, con lo cual simplemente por la escucha vale. Luego está el calle a calle o el puerta a puerta. Bueno, eso está estudiado, ¿no? Hay un libro de marketing político de Javier Barranco, creo que era, ¿no? Por ahí, publicado en ESIC, que explica cómo hacer el puerta a puerta, pero claro, tú para eso tienes los resultados electorales de elecciones anteriores y vas seleccionando aleatoriamente viviendas
y vas entrando en algunas, pero claro, como vas aleatoriamente en un sitio donde has tenido un resultado presuntamente a favor tuya, tú ahí sabes que vas a tener un pulso interesante, porque vas a hablar con la gente, cuando te dan el portazo en la cara, ya sabes que a lo mejor es el 33% que no sacaste en ese barrio, pero si te abren la puerta, te escuchan, o te digan, no estoy descontento, he votado siempre, pero ya sigues hablando. Es denominado puerta a puerta. Y llevado a la calle son las pancartas y las carpas que tú antes comentabas. Y claro, ahí, bueno, también es un poco más arriesgado, pero siempre ha existido. Se ha perdido un poco el gancho, porque en esas carpas siempre había algo de merchandising. Y no sé, a lo mejor yo no soy votante de Vox, pero si ahora yo voy allí y me encuentro que están regalando fundas para el móvil o cargadores de móvil, a lo mejor las cojo, aunque no los vote, ¿sabes? Yo en una rueda de prensa me traje esto de Juanma, para sujetar el teléfono. Claro, entonces tiene un aliciente, tiene un gancho. Otras veces cuando te dan el folleto y lo lees, o como está pasando últimamente, en exceso debido a la polarización, bueno, pues los insultos, ajetreos, discusiones y un poco se está llevando esa polarización digital a la offline y viceversa. Acabo de ver un vídeo hace un rato en internet, en redes sociales, que me ha llamado la atención. No sé si es IA, no lo sé. Pero era una discusión en una calle de Madrid porque había una carpa de Vox y estaban los de Hazte Oír, que son hermanos, o primos hermanos, repartiendo folletos y se estaban echando unos a otros. Me ha llamado mucho la atención, no sé si es IA, no lo sé. No me lo parecía, ¿eh? Puede ser, yo he estado todo el día desconectado, entonces no lo puedo verificar. Vale, entonces tiene cierto peso eso, ¿no? Lo digo porque, claro. Sí, a ver, lo que pasa es que son porcentajes pequeños, pero oye, que en una campaña electoral en la que ahora mismo se habla de una abstención, en el caso de Andalucía, del 40%, alta, porque un 40 es alta, cuando te dicen un 40, depende si llueve, si hace buen día. Creo que el otro día escuchaba que, bueno, no sé, estoy pensando en Sevilla, creo que han puesto el partido del Betis a las 6 o a las 7, a última hora. Todo eso influye. Y si hace sol, la gente se va a la playa, menos los que van a misa primero y luego van a votar directamente, aunque van a una urna en concreto y la mayoría, una o dos formaciones políticas en concreto, ¿no? Pero cualquier porcentaje, por mínimo que sea, influye. Mira, se ha discutido mucho, se ha publicado mucho desde el punto de vista científico, académico, periodístico, y de vez en cuando el tema vuelve y vuelve con el 11M. El 11M movilizó a un 13% del votante. No lo digo yo, lo dicen varias encuestas postelectorales. O sea, son encuestas postelectorales. Y movilizó un 13%, pero ese 13% no fue todo un solo partido, como dicen otros partidos. Ese 13% se repartió. Hubo gente que tenía el voto decidido y cambió hacia un lado o hacia otro, pero se movilizó un 13% que no iba a ir a votar. Y aquella participación fue muy alta por los incidentes, sí. O sea, si eran un 60, pues pasó un 73 o un 74, no lo recuerdo, pero la subida que hubo se repartió, no fue a todas. Y luego hubo gente que cambió el voto, que lo tenía decidido. Claro, vale, no era una campaña. Bueno, al uso, obviamente, por los incidentes que tuvimos, pero por los atentados, ¿no? Pero es que cualquier campaña moviliza. Yo recuerdo en aquella campaña electoral, no sé si ir en el coche con una candidata en mi SEA Ibiza, no en su coche oficial, como veo a otros haciendo campaña. Íbamos en mi SEA Ibiza, veníamos de Sevilla y le llamaron de un medio de comunicación para contarle encuestas en la semana en que no se pueden publicar encuestas. ¿Vale? Hostia. Y le dijo, y bueno, el comentario fue, esto fue en el 2004, no sé. Y el comentario fue que la tendencia era muy buena. Lo mismo que estamos escuchando estos días, pero a lo mejor estos días no se ve. Claro, en el 2004 pues tuvimos los atentados del 11 de marzo, ¿no? Pero me acuerdo de llamarle y decir, oye, tenemos una encuesta interna, no va a salir, son muy buenas, la tendencia es que vais a alza. Obviamente no a la mayoría que obtuvo en ese momento.
presidente Zapatero entonces, pero sí que en el camino de Sevilla a Málaga hubo 2 llamadas que le contaron una encuesta, supongo que era la misma, y yo lo que oía y lo que me contaba era eso. Claro. Que la tendencia era lo mismo. Era esa. Igual ahora están diciendo a María Jesús Montero por debajo de 30 no, se le esperó un batacazo. Pedro Sánchez también tenía un batacazo en las últimas y las penúltimas, y el batacazo fue más pequeño de lo que se esperaba. Porque al final hay mucho voto oculto. Hay gente que todavía le da vergüenza en una encuesta si le llaman decirlo. Las encuestas se siguen equivocando, menos que antes. Hubo una racha que se equivocaban muchísimo. Pero bueno, no solo son las encuestas, porque hay otras condiciones. Incluso si hace sol para irse a la playa. El voto por correo, yo fui a votar el martes, por correo, y al menos en la oficina en la que yo estuve votando había una cola tremenda que daba la vuelta a la manzana casi. Y a ver, o sea, yo no voy a jugar por la presencia, pero había de todo. Había gente joven, gente mayor, gente en un barrio en el que, bueno, hay muchos estudiantes, hay trabajadores, pero también hay gente de nivel socioeconómico medio o alto. No sé, yo tenía la percepción que ahí todo no iba a ir a la misma urna, pero me puedo equivocar. Y probablemente sí, porque los resultados en la zona son así, pero eso significa que la gente se está movilizando. Y a lo mejor de ahí muchos no han dicho que iban a votar. Es que si lo mismo había un tío haciendo una encuesta en la puerta y dice, no, venga, recojo un paquete. Que puede ser. De hecho, recuerdo, y lo estoy buscando para no equivocarme, pero recuerdo que se ha publicado, digamos, la participación en el voto por correo, y si no recuerdo mal, en Málaga ha subido. Lo estoy buscando, efectivamente. El voto por correo se desploma en Sevilla y Granada y se dispara en Málaga y en Huelva. Claro, tiene que ver con lo en Sevilla y que no hay playa. Han cambiado el partido del Betis. Claro. Y como si se van a la playa de Sevilla hasta 2 horas, 1 hora y media. Claro. Entonces, claro, es que hay otros condicionantes, pero fíjate, Sevilla, feudo presuntamente más, bueno, probablemente socialista, igual que Jaén, lo que leía hoy. Málaga, en generales y autonómicas, las autonómicas y las generales no se parecen a los resultados de las municipales en Málaga. Nunca, o casi nunca. Pues según las encuestas, 9 diputados saca el PP de aquí. 9 sino 10. 14. Los 16 que hay. Claro. Eso es verdad. O sea, en la capital tienen 17 de no sé cuántos. A ver, pero es que hubo varias legislaturas municipales entre 2003 y 2011 en los que en Málaga capital el PSOE tenía mayoría absoluta, pero luego venían las municipales y ganaba de la Torre. O sea, eso no tiene nada que ver. Los resultados no son trasladables luego de una elección a otra. Claro. Y además, el sistema electoral que tenemos, que es por escaño, claro, al final estamos eligiendo escaños, aunque en el cartel nos pongan a los candidatos a la presidencia. Claro, que es que de hecho, o sea, es que no se vota al presidente o presidenta del gobierno. Es el pueblo el que elige a los concejales, y los concejales los que eligen al pueblo y al alcalde, como diría Rajoy. Sí. Son los parlamentarios luego. Claro, eso es así. Nosotros los malagueños podemos decidir o no votar al presidente Juanma Moreno como candidato porque va por Málaga, por el PP. Pues ya está. Ni a María Jesús Montero ni a Antonio Maillo le podemos votar. No votamos al presidente o presidenta. Pani, ¿cómo se puede ganar unas elecciones en un contexto tan sobresaturado, que hay políticos por todos lados, que hay mensajes por todos lados, que estamos hartos de ver por tantas pantallas tanta comunicación? ¿Cómo se gana una campaña en ese contexto? A ver, ganar, es que no sé si sería el concepto, la idea. Normalmente quien está en un gobierno parte con la ventaja de que está en el gobierno y hace comunicación desde el gobierno. Y proyectando una imagen sensata, con los pies en el suelo, con humildad, y si no ha tenido alguna crisis muy grande, y si la ha tenido, ha sabido solventarla, es muy difícil que pierda el gobierno. Por lo tanto, eso lo primero, se pierden más que se ganan, ¿no? Cuando están muy igualadas desde las encuestas por elecciones anteriores, porque ha habido errores graves y no se han solventado, se ganan fundamentalmente, siempre ha sido formando opinión, creando opinión pública.
Solo que antes la opinión pública era muy cara a cara, presencial, y ahora pues hay otras herramientas, como pueden ser las redes sociales, desde hace años los medios de comunicación y otros elementos. Y bueno, este año han entrado mucho en juego los algoritmos y todos esos elementos que han llegado mensajes incidentales, como dicen los expertos, que no esperamos, que nos lo encontramos y nos los comemos. Claro. Y ha irrumpido en todo esto la música. O sea, lo has comentado tú antes, ha sacado Juanma Moreno una canción que yo, de hecho, o sea, yo estuve en un meeting el domingo pasado cubriéndolo de Juanma Moreno y Feijóo y todo esto en Málaga. Pusieron la música como 40 veces, sonó la canción antes y después del meeting. Había terminado yo de escribir la segunda. Oye, me gusta la canción. Había terminado de escribir la segunda noticia que hice. Hice 2. Me doy cuenta en ese momento que serían ya las 2 casi. Le escribo a la de prensa y le digo, ¿este es Juanma? Me dice, sí. O sea, tardé en darme cuenta, ¿eh? Y al parecer hay gente que ha tardado también en darse cuenta. Y esa era la intención de Juanma Moreno. Tu nombre me suena a fantasía, el motor de mis días. Es Andalucía, la tierra y el mundo, el kilómetro sur donde brilla la luz, el sentir más profundo. Eres de Andalucía, la tierra y el mundo, el kilómetro sur donde ser andaluz es un orgullo profundo. Bueno, han jugado con el suspense. El videoclip, la canción, o sea, eso seguro que está grabado desde el principio. Grabarlo se tarda mucho tiempo y no creo que se haya hecho rápido. Ahora, han jugado con el suspense y el cuándo decirlo es una herramienta que uno tiene en la mano. O sea, podría haber dicho después del debate si lo hubiese pifiado, si hubiese ido muy mal el debate. Habría sido una gran cortina de humo. Mientras se habla de la canción, no se habla de otra cosa. Como hoy se habla de la vaca, como se habló de la vaca de Rajoy y de las alcachofas, y se habló de la vaca en 2018. Igual. Es que cuando tú tienes la vaca, o tú hablas de cosas más superficiales, no se hablan de otros temas en plena campaña. Error, porque han salido algunas noticias que podrían haber utilizado y explotado más. Pero si hablas de la vaca, misma estrategia. Yo creo que ahí se han equivocado un poco con los tiempos, aunque ya queda poco margen de maniobra, pero hablar de la vaca hoy es para controlar el algoritmo, y con eso no se habla de la noticia que ha sacado el ABC hoy, con las páginas SOS de algunos medios de comunicación, haciendo de portavoces de ideas para sumar y remar hacia las urnas. Eso también influye. A lo mejor esa noticia sale tapada porque la gente prefiere hablar de la canción o de la vaca. Te decía antes lo del postelectoral, te lo recomiendo a ti que te gusta, porque te suele clavar los porcentajes. A lo mejor una sola elección no te vale, tienes que mirarte el histórico, pero te lo permite comparar, y es cuánta gente vota por el programa electoral, cuánta gente vota por el candidato, cuánta gente vota por los temas de contexto, cuánta gente vota por ideología, y ahí es donde se buscan los suelos, los techos, para empezar a trabajar las próximas campañas. Hemos hablado muchas veces nosotros, ¿no? En el caso de Málaga Capital, pues que la gente vota, es que a las alcaldías la gente vota a las personas. Claro. Misma estrategia que hizo Albert Rivera con lo del perrito, y misma estrategia que ha hecho José Ignacio García, que han sacado un vídeo suyo con 4 años, que paradójicamente es cuando más formalito vestía, con 4 años cantando el himno de Andalucía, el candidato de Adelante. Las luces levantaos, pedid tierra y libertad, sea bondad, Lucía libre, España y la humanidad. Y sí, es que esas cosas al final cuentan. Los temas de campaña son el contexto, lo hemos dicho antes, las propuestas, que se habla muy poquito de propuestas, Eso te iba a preguntar también. El análisis de la gestión, que tampoco se ha hablado mucho del análisis de la gestión pura y dura, ni para venderla en positivo, ni para criticarla en negativo. Luego está la personificación de la política, cada vez más. Ponte a analizar titulares, aparece más el nombre del candidato que el de las siglas del partido. Hay candidatos que han quitado
logos Juanma. de los carteles. Claro, entonces todo eso hace mucho. Hoy ha tenido que salir al ruedo, porque hoy ha tenido que decir aquello de que con vos se sentará él y no sus líderes nacionales. Cuando salen esas salidas de tono es que las encuestas internas a lo mejor es que te dicen cuidado, no des bandazo, que para amarrar bien esa mayoría esto nos puede perjudicar. O sale o dilo, o ese porcentaje pequeñito indeciso no sale. Sí, lleva ya un tiempo el PP diciendo que no quieren pactar con un partido que tiene que pedir permiso en Madrid. Y también comunica la ropa. De hecho, mismamente lo comentaba de forma más de broma, ¿no? Pero es verdad que José Ignacio García, el candidato de Adelante Andalucía, lleva siempre una camiseta más reivindicativa, Sí. que igual te enumera a las víctimas de los cribados o que igual te habla de la Andalucía más soberanista, ¿no? Pero por otro lado tenemos a Antonio Maillo, que en los dos debates se ha plantado con un símbolo del cáncer de mama, pero se ha plantado sin corbata, por ejemplo. El único encorbatado ha sido el candidato de Vox, Manolo Gavira. No recuerdo si Juanma Moreno, la verdad, creo que no. Toda la ropa también comunica, ¿verdad? Bastante. Hubo un debate en que llevaban una misma corbata, puede ser, el de Vox y Juanma Moreno. Me suena haber visto en redes sociales que estaban hablando y llevaban la misma corbata. Y en Madrid, esto es verdad que parecida. Hace ya unos años, en Madrid, Mónica García e Isabel Díaz Ayuso hicieron la misma apuesta en las últimas elecciones. Camisa blanca y chaqueta roja. Claro, la por misma el fondo. Por el fondo muchas veces, y el rojo siempre es ir a caballo ganador. En Madrid, claro. Ponerse algo rojo sobre un fondo oscuro o claro siempre vas a ganar en la foto. También. Y ya es la primera victoria del debate. Y a eso sumarle que son los colores de la bandera de Madrid. Claro. Más todavía. ¿Y qué es lo que moviliza más? ¿O qué? Es verdad que va a depender bastante de los públicos, ¿no? Pero moviliza más lo institucional, lo cañero, lo amable, lo consensuado. ¿Qué moviliza? Porque claro, tenemos a un Juanma que va de amable, de institucional y de sosegado, a un José Ignacio que va de reivindicativo, a Manolo Gavira que va a dejar jugar pero después soltar su monólogo. ¿Qué moviliza? Pues como cada uno habla para su público, lo que quiere es su público. Y dentro de los públicos hay que segmentar el que quiere caña, el que quiere propuestas, el que quiere soluciones, el que quiere que se saquen los problemas y se pongan sobre la mesa. Es que depende, está tan segmentado que es complicado. No podrías decir uno solo. Cada segmento de la población y de los votantes, luego microsegmentados por formaciones, piden una cosa. Lo estamos viendo en el PSOE en los últimos años. Escuchan mucho que hagan políticas de izquierda y cuando la hacen dice, uy, es que tiene que moderarse un poco. O sea, gente que se deja por 3 pildolazos mediáticos influir, a veces sin haber leído entre líneas. Creo que esta campaña yo he echado de menos que se pusiera mucho en valor la gestión de lo bueno y lo malo. Se ha perdido aquella tradición, que no tradición, que es algo fundamental y es algo de manual. Lo primero que cuando la campaña tiene 2 tiempos, la pre-campaña pone en valor lo que has hecho si estás en el gobierno, critica la gestión de lo que no se ha hecho si estás en oposición, y eso en pre-campaña no lo ha habido, pero es que es una pre-campaña rara. Entre pasos o tronos, según estemos en Málaga, en Sevilla, y la feria de Sevilla, y las romerías, y políticos en la romería y demás, ha sido una campaña rara, calculada, porque no ha sido al azar. Ha faltado el rocío para meter el pack completo. Y claro, eso no permite, no vas a la feria, tú vas a la feria y no vas a molestar a la gente. Sí, claro. Tomando cerveza sentado puede decir, no, pues bueno, es que dijo que iba a construir tantas viviendas y no. Claro, se ha perdido tiempo por el camino y luego acabamos hablando de la campaña pues de vídeos y vacas. Claro, y en la pre-campaña empezó una candidata no estando en Andalucía, por poner un ejemplo. Tú decías antes cómo se ganan, tomando decisiones desde el principio. O sea, la escucha activa antes y durante es fundamental. Y ya por terminar, solo 2 rondas de preguntas. Te voy a pedir, si te ves capaz, de valorar con una nota del 0 al 10, ya que eres profe, a cada uno de los partidos en términos de comunicación, ¿vale? Adelante Andalucía, por ejemplo, ¿qué le pondrías? Depende del bloque, pero un notable alto, sí. Porque además
se desenvuelven bien en campañas digitales, reaccionan bien, en los debates ha estado bien su candidato y por tanto yo creo que le daría un notable alto. ¿Qué son números? ¿Cuánto es? ¿8, 9? Bueno, sí, cerquita del 8. A veces, otra cosa que ha pasado en esta campaña, te guste más el candidato o la candidata o no, hay que tener los pies en el suelo y al enemigo son uno y tú no puedes apuntar también a quien no es tu enemigo. Eso la gente lo penaliza también, ¿eh? Que le pregunten a Albert Rivera. Creo que además se ha entendido perfectamente a lo que te refieres. Sí. Y a la campaña de Por Andalucía, ¿qué nota le das? Pues también, pero bajaría un poco. Yo esperaba más al principio. ¿Y le pondrías? Más bien me bajaba al 7, 6,75, 7. Yo me esperaba más. Aunque el debate está muy bien y ha sido de los más virales en algún momento, algunas cosas del debate, pero la campaña es todo. El debate es una estación en la estrategia, no es la única. Claro. Por representación nos queda Vox, nos va Vox. ¿Qué nota le pondrías, teniendo en cuenta que ellos comunican para los suyos y que han centrado la campaña en una idea? Para lo suyo y para muchos indecisos que, simplificando el mensaje, ya había una canción por ahí, ¿no? Que era como quieren prohibir que haya un acto de carnaval o algo así el sábado, ¿no? Sí. Hay la canción de Facha Pobre o unas cuantas, que también se dirigen a más gente y hay gente que le compra el mensaje. Es lícito, yo le pongo una nota muy alta, está en torno al 8,5 porque ha simplificado, se ha dedicado a lanzar 2 mensajes, 3 que han sido los mismos. Claro. Alineados además con la línea nacional, pero que es fácil hacerlo porque ha estado poco gestión y entonces, claro, tiene una nota alta porque si te sientas solo en 3 mensajes la gente lo va a recordar. Es más sencillo, claro. Yo tengo mensajes privados de familiares que en mi vida me lo esperaba y por más que se lo explique, pero bueno, están súper convencidos. Esta va a ser quizá difícil. ¿Y a la campaña del PSOE qué le das? Porque claro, tienen pues no, a PSOE me la dejo, fíjate, tuvo momentos buenos, pero tuvo. Yo me quedo fíjate, la pongo en la nota entre Vox y creo que era adelante quien te decía, o sea que me quedo en el 7,75, no sé si llegaría al 8 porque se ha ido desinflando un poco en algunas cosas. El segundo debate estuvo bien, el primero también, pero tuvo racha, en el primero salió mejor. Ha faltado llegar antes. Porque llegar antes para empezar esa escalada. Físicamente, además. ¿Y al PP qué nota le das? Bueno, el PP sigue una línea coherente. Lo único que ha cambiado ha sido la música, porque ahora sí es personalizada. Antes utilizaba tiraba de Mediateca, de Audioteca, y ahora ha sido propia para personalizar más en la figura del candidato. Pero es que el PP tiene un antes y un después de las inundaciones. Ese Juanma Moreno metido en el charco hasta las rodillas, el gran charco, charco de inundaciones. Que esas fotos, que por cierto no es nuevo, imitaba a lo que hizo Martínez Almeida cuando la famosa nevada de Madrid en aquellas navidades. Hay un paper por ahí sobre la estrategia del superhéroe. Hay una de Bush, creo que era, unas inundaciones en Estados Unidos, no es nuevo, pero le ha funcionado a la perfección y luego ha utilizado los elementos del Internet de las cosas y luego la vaca, la música, ha sabido combinar todos los porcentajes que antes te decía y que verás en el post electoral que influyen. Tiene un sobresaliente aunque ha tenido algunas lagunas importantes, o sea, un sobresaliente bajo, porque ha tenido algunas lagunas importantes. Claro. Y ya la última pregunta que te quería hacer está más basada en la pura actualidad de la comunicación política. ¿Hasta qué punto crees que la inteligencia artificial puede cambiar la comunicación política? No hablo solo, que también, de quienes comuniquen preguntándole a ChatGPT qué decir, que también lo habrá, también lo habrá. Pero me refiero sobre todo a que, claro, si yo ahora mismo le pregunto a ChatGPT cuál es la mejor opción de voto, algo me responderá.
O sea, tienen que buscar la forma, los candidatos y los partidos de encontrar la forma de que esa respuesta sea la suya. ¿Cómo lo...? Ya hay empresas y medios de comunicación que entrenan al GPT para que hablen de ellos. Si hay empresas y medios de comunicación que lo hacen, ¿por qué no lo estarán haciendo los partidos? Me pregunto. Pasó con la Wikipedia en su día y otras cosas de otra manera. Se evita... La respuesta es si hay empresas y medios que entrenan a la IA para aparecer. Si te acuerdas, igual los oyentes no, bueno, tú sí. Si te acuerdas cuando utilizábamos SimilarWeb en clase el año pasado analizando empresas, si tú metes los medios de comunicación nacional, hoy sus enlaces ahí, te va a salir que el tráfico web le llega a la web desde las redes sociales cada vez menos y más desde la IA. Porque lo están entrenando. Y eso el año pasado en tu clase no salía. Y este año ha salido. Más todavía. Ese elemento. Y hace 3 años no salía el WhatsApp. Y ahora sale el WhatsApp. Si hay empresas y medios que están entrenando a la IA para posicionarse, o antes lo hacíamos con Google, ¿por qué no? Otra cosa es que la gente se deje influenciar por eso todavía. Claro. Ahora, aportar a la comunicación, sí, la parte, ya no digo elaborar el discurso, documentarse, estructurar ideas, simplificar mensajes, automatizar algunos procesos, sobre todo el estudio de impacto y de seguimiento casi en directo nos puede permitir para tomar decisiones casi al momento. O sea, imagínate en un debate que no lo vimos en el de Televisión Española, sí en el de Canal Sur, o sea, sí en el segundo, cuando dijo la presentadora, tiene unos instantes por si sus asesores se quieren acercar a recomendarle. Pues esos asesores estarían con la IA, estarían con redes, viendo tendencia y le podrían decir al oído, dame caña por aquí ahora que por allí. Eso antes no lo teníamos. Pues terminamos con esta charla, que además es la última entrevista que hacemos en campaña electoral, porque ya mañana es la jornada de reflexión y pasado a las elecciones, que ya saben que nos pueden seguir en la noche electoral, que empezamos a las 8:30, el análisis en la Diana hasta que acabe. Así que, Francisco Javier Paniagua, experto en comunicación, gracias por atendernos hoy a la Diana. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Espero haber contestado a todas las preguntas muchísimo y haber mantenido la atención y listo. Gracias. Esperemos que sí. Gracias a ti y nosotros nos vemos el domingo. Gracias a todos por escucharnos y por vernos.